Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Yo soy Ken Paredes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Sí, lo sé, no se alarmen. Bueno, me imagino que sí, que están un poco sorprendidas y sorprendidos por la larga duración de este video, pero quise grabar este pequeño clip de forma muy improvisada, como se puede notar, para explicarles un poco de por qué subí un video tan largo. Hay varias razones. La primera de estas razones, y creo que la más importante, fue una experiencia increíble y muy especial para mí conocer a estos tres autores que tanto me encantan. Entonces quise inmortalizar, ¿no?, esta experiencia y tenerla aquí en YouTube para siempre. La segunda es que quise darles la oportunidad a aquellas personas que no asistieron al festival directamente o que no asistieron a las actividades que yo grabé específicamente, para que no se lo pierdan, ¿no? Para que puedan escuchar y ver estos diálogos tan interesantes, tan increíbles y tan geniales, porque de verdad que ahí se dijeron cosas que yo quedé loco, quedé malo, es que me encantó, y más con todo lo que dijo Rosa Montero, que fue como que la que tuvo más participación y la que más habló, porque es una mujer a la que le encanta expresarse, por lo que noté. Pero nada, eso. Sé que los diálogos están completos en el canal de YouTube de Centroamérica Cuenta, pero de todas formas quise grabar mi propia perspectiva desde mi punto de vista y los clips que yo especialmente quería grabar. La siguiente razón es que, no sé si saben, pero uno de los requisitos de YouTube para monetizar es llegar a las 4000 horas de reproducción, ¿no? Entonces yo dije, esta puede ser una muy buena oportunidad de grabar un video largo y de que mis horas de reproducción exploten un poquito, digámoslo así. Y bueno, que esto lo hago por pasión, porque me gusta, porque me encanta, pero óyeme que en un futuro pues me veo ganando, aunque sea un poco de dinero extra con YouTube. Es una de mis metas a largo plazo. Y pues nada, eso, que espero que les guste este video y que me ayuden con eso. Y como sé que es un video bastante largo, les propongo, si gustan, lo pueden ver completo de principio a fin. Igual una hora pasa bastante rápido, ¿no? Y menos si es un contenido que te gusta, ¿no? Aparte, como digo, lo que se dijo ahí fue increíble. Pero bueno, hay muchas opciones. En la caja de descripción voy a dividir... Bueno, el video está dividido por días, son 3 días con 4 actividades. Entonces pueden ver el video con esas separaciones, ¿no? Hoy pueden ver media hora de video o 23 minutos, que es lo que dura la primera parte, o sea, el primer día. Y así por el estilo pueden seguir viendo los demás días, los clips que le faltan de los videos, para que puedan completarlo y pues no vérselo de un tirón si no les gusta mucho. Pero nada, eso, que hay opciones para poder consumir este video. Así que, nada, les dejo con el video. ¿Ya te la dejo? ¿Ya directamente? Vale, sí. Perfecto. La pongo. Ay, perfecto. Saludos. Hola. Saludos. En vivo porque la aceptación ha sido enorme, así que gracias Dominicana. Y bueno, sabemos que la espera ha sido larga, pero les prometemos que vale la pena. Vamos a iniciar esta última mesa del día de hoy titulada El impulso de escribir. ¿Para qué escribir? ¿Qué motiva a un escritor o una escritora a crear historias o a contar la realidad? En este diálogo, las y los autores participantes nos hablarán de su experiencia al momento de escribir, sus motivaciones y expectativas. Porque en el momento en que descubrí que podía escribir, fue como que todo en mi vida tomó coherencia, ¿no? Y eso me ha dado coherencia, el hecho de que las ideas las puedo expresar escribiendo. Me permite ver el mundo, registrarlo y analizarlo. Escribiendo es como logro entenderme y entender lo que pasa a mi alrededor. Pero también es un territorio de enormes dudas, contradicciones,
¿Quién soy? ¿Qué pasado me habita? A veces pienso que no tengo más que colores y alas en el cerebro, pero avisoro distantes alcázares de palabras que me piden la saliva de mi imaginación para saberse verdaderos. Las novelas vagan de arriba abajo por los senderos líquidos por los que transita el fluido que me hace estar viva. Veo los rostros de los personajes, leo páginas que aún no he escrito, trazo palabras y las rechazo. Sé que dentro de mí guardo la posibilidad de ir más allá de los límites, de remontar la tentación de la trivialidad, pero el lenguaje hace trucos. Se escabulle la textura de seda, la historia aparece con otro ropaje. Entonces rompo, aplasto con el tacón del zapato las letras que no han sabido estar a la altura. Uno guarda visiones constantes. Se despliegan en la duermevela como nubes al mediodía. Las nubes ascienden magníficas y enormes a formar siluetas que solo los niños leen de corrido. Así las visiones de las páginas que podrían ser. ¿Quién se adentra en las horas donde el escritor es uno con su miedo, con la noción de su pequeñez frente al horizonte difuso de la primera palabra, la frase que contenga el teorema resuelto de lo que vendrá? El tono, me dijo hace muchos años Nélida Piñón, eso es lo más difícil. ¿Qué biblioteca clama por mis libros? ¿Cuántos más son necesarios? Recorro los pasillos de anaqueles atiborrados. El cielo de la literatura está lleno de fuegos artificiales. Brillan, deslumbran y caen las chispas apagadas al suelo. ¿Cuánto dura el resplandor? ¿Cuántos recuerdan o les da por rumiar la inquietud o el placer de un texto irreemplazable? Es tarde y yo soy una mariposa nocturna que vuela sobre la llama. Descubrí que cuando me exploro también los otros seres humanos. Escribo desde la insatisfacción, pero más desde la furia que tengo en mí y desde el amor que tengo en mí. Escribo para no explodir como un volcán. Entonces, escribir me ayuda a soportar una realidad donde las palabras son la única manera con la cual puedo ser de verdad libre. Y por eso la escritora que soy es como ¿cómo se dice? Un sueño para el ser humano que soy. Porque su libertad es la libertad que yo quiero vivir también en mi vida, y tento hacerlo, pero no siempre lo logro como cuando escribo. Entonces es mi espacio de libertad, de locura, también de vida, porque en un mundo que nos mata cada día de mil maneras diferentes, he encontrado en las palabras y en la escritura una manera de poder respirar, de poder soñar, de poder pensar que quizás sí, mañana va a ser mejor. Bueno, hay un texto de Antonio Tabucchi que se llama Autobiografías Ajenas, donde él cita a otro autor y también él piensa esto, que habla de que muchas veces los escritores nos ponemos a pensar a posteriori de la escritura por qué escribimos, ¿no? Uh-huh. Y dice algo así como que es algo vano y falso, en el mejor sentido, buscar esa inspiración, porque igual escribiríamos, ¿no? Es como que hay un acto de pulsión hacia la escritura, necesitas escribir. Yoconda habló algo de como que cuando encontró que era la escritura, eso la centró. Y entonces en esa necesidad, o ella también dijo, no porque puedo, sino porque no puedo no hacerlo, ¿no? Esa necesidad de expresarse a través de la palabra escrita. Entonces creo que después uno le empieza a poner palabras. Me gustan las palabras de Juan Gabriel sobre la insatisfacción, y a lo mejor en algún momento repito, por insatisfacción, pero siento que siempre me estoy apropiando de palabras de otros para encontrar una explicación a algo que de todos modos sucedería, ¿no?
Y en eso de buscar palabras de otros, por el momento me había quedado con unas expresiones que eran de Reinaldo Arenas y que tienen que ver con ponerle palabras a silencios anteriores. Hubo silencios anteriores en la vida mía y de muchos de nosotros, donde las palabras no estuvieron, donde no se pudo decir, y eso vuelve después como un recuerdo, como una imagen disparadora para un texto, como un personaje, y uno empieza a poder ponerle palabras a situaciones de silencio que antes no las tenía, ¿no? Y en ese sentido, también a veces, en este mismo texto de Tabú, que dice que los escritores somos como personas que tenemos las antenas, escritores y escritoras, ¿no? Que tenemos las antenas muy paradas, detectando lo que está sucediendo, y tenemos el privilegio de poderlo bajar a palabras rápidamente. Y entonces decimos algo que a lo mejor una persona lo lee y dice, ay, justo yo quería decir eso y no sabía cómo decirlo, y está diciendo exactamente lo que yo quería decir. Y en ese sentido creo que entonces escribimos para ponerle palabras a silencios nuestros y a silencios de otros. A lo mejor hay otros que no pueden decir y nosotros estamos, no voluntariamente, quizás hasta inconscientemente, traduciendo con nuestras palabras algo que está en el aire, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá seguramente somos medios irrefrenables con la lectura, por eso estamos acá, ¿no? Y seguramente todos tenemos más libros de los que vamos a leer en los años que nos quedan. Y los libros en mi casa crecen como hongos, yo los acomodo y después al rato tengo unos hongos por ahí que empiezan a crecer y son libros, ¿no? Hay pilas y pilas de libros. Y entonces creo que sí, que hay algo irrefrenable. A mí me pasa que cuando empiezo a escuchar hablar de un libro y escucho hablar a gente que me interesa, que sé que lee bien y que me puede, ya estoy desesperada por conseguir ese libro y tenerlo a mano para poderlo leer. Creo que hay un impulso necesario y en los últimos años, que yo estoy más grande, siento que es mi posibilidad de que se multipliquen los mundos que me quedan por vivir, ¿no? O sea, es como que siempre la literatura representó mundos por vivir, ¿no? Uno se mete en el libro y encuentra otras vidas, otros lugares, otras personas. Pero a medida que pasa el tiempo y vos sentís que esas pilas de libros no las vas a poder leer, pero tampoco vas a poder vivir un montón de más cosas, cada libro que lees es una nueva experiencia, un nuevo mundo, una nueva forma de mirar el mundo con otros ojos, y yo cada vez siento que tengo más voracidad por leer. Y la lectura me ha permitido atravesar todas las fronteras que eran, todos los muros que me circundaban. Y mi padre era un gran lector, entonces me llevaba libros para niños, y me acuerdo muy claramente del momento en el cual descubrí en su librería los libros prohibidos que él nos escondía en los muy altos. Yo me acuerdo de mí sobre una silla, probando y así leí el Marqués de Sade a los 11 años. Leí Justine a los 11 años. Y entonces, pero claro que fue como un terremoto, y claro que también no lo entendí como lo pude entender después leyéndolo, pero fue muy sano para mí leer el Marqués de Sade a los 11 años. ¿Por qué? Porque me ha aprendido la cosa más importante para una niña que siempre soñaba con escribir un día, y es el arte de poder transgredir. Y cuando tú lees estas cosas terribles y te dices, pero yo ni puedo pensarlas estas cosas, ni puedo decir una de estas palabras, aprendes desde adentro que puedes ser libre y que tienes el derecho de decir todo lo que quieres decir. Y fue una lección muy importante y formativa para mí. Entonces, y cada lectura es así, cada lectura es como un terremoto. Claro, estamos hablando de los libros bien escritos y no pero cada lectura ha sido así para mí, y a veces cuando cierro los ojos, yo hablo, no soy muy normal, hablo
hablo con los escritores y las escritoras que me gustan, tengo conversaciones continuas y a veces siento que hay un planeta donde yo vivo con estos escritores que son quizás vivos, quizás algunos muertos, pero donde no paramos de hablar y de inventar el mundo y de inventar la esperanza que es tan vital para cada ser humano. Otras maneras en que somos testigos y vivimos un poco vicariamente vidas ajenas, como en el teatro o en las artes audiovisuales. Pero la literatura tiene algo especial, y es que está hecha de lenguaje. Y el lenguaje funciona de una manera misteriosa como una especie de receptáculo de lo que somos los lectores. Los lectores llevamos lo que somos al libro, y por eso no hay dos libros iguales para dos lectores que son distintos. Yo siempre pongo el ejemplo, si alguien aquí lo ha oído, me lo ha oído varias veces, por favor me perdonen la monotonía, y por alguien me refiero a mi esposa, que ha oído esto demasiadas veces. Siempre recuerdo el comienzo de Ana Karenina, que dice, como todos ustedes saben, todas las familias felices se parecen, las infelices lo son cada una a su manera. Bien, es una frase maravillosa. La magia de esa frase para nosotros, lectores de ficción, es que no hay dos personas en esta sala, ni en este país, que piensen, que sientan, que recuerden o que evoquen lo mismo cuando leen la palabra familia, la palabra feliz o la palabra infeliz. Todos vemos algo distinto cuando leemos esas palabras. Y por eso nuestra lectura de Ana Karenina es distinta, es personal. A ella las palabras se vuelven recipientes en los cuales vaciamos nuestra experiencia, y la novela nos la devuelve, nuestra propia experiencia transformada. Ese es el efecto que se llama, que para mí es el conocimiento que aporta la novela. La novela es un medio de conocimiento, para mí la ficción en prosa es un medio de conocimiento de cosas que no se podían conocer de otra forma. Pero alguna vez hablando con Javier Marías, él me decía, no, yo creo que la novela más bien es un reconocimiento. Reconocimiento quería decir para Marías que en la novela es una manera de saber lo que no sabíamos que sabíamos. Es decir, tenemos intuiciones dentro, tenemos ciertas emociones sin forma, y la novela nos permite identificar que ya lo teníamos por dentro, estos conocimientos, pero que no sabíamos que los teníamos. Nos da las palabras para poner el reflector sobre esas cosas, sobre esas emociones, sobre esos lugares de nuestra condición humana, sobre los cuales nos interrogamos, sobre los cuales nos hacemos preguntas, y resulta que las preguntas están ahí adentro. Pero se llama Carlos Martínez Rivas, y es un poeta que a los 17 años escribió: día y noche golpeaba al pie de tu sonrisa, pero tú no me oías. Te llamé con abejas y nada, con caballos tampoco, con no sé qué, y tu pecho seguía cerrado. Así que al fin pensé llegar a ti, contigo misma, y te toqué tu puerta y te fuiste abriendo toda como una puerta, y penetré en tu nombre. Es un poema espectacular. Uno inmediatamente piensa en el libro que más lo ha marcado, y para mí ese libro es 100 años de soledad, que es uno de los 2 o 3 que me metieron en la cabeza la idea de ser novelista. Entonces pienso inmediatamente en la figura de García Márquez, que por otra parte es el novelista, uno de los 2 o 3 novelistas más influyentes del siglo XX, ¿no? Eso se dice rápido, pero es así. Pero entonces prefiero pensar en un contemporáneo de él, que para mí ha sido siempre una interrogación abierta, porque murió muy joven, murió de cáncer, y yo siempre me he preguntado qué habría sido de la literatura colombiana si no hubiera muerto tan pronto Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio era un amigo de García Márquez, también de la costa caribe, que tuvo tiempo en su vida prematuramente cortada de 2 libros, sobre todo. La Casa Grande, una novela maravillosa, y Todos estábamos a la espera, un libro de cuentos maravilloso. Los dos beben de la literatura en lengua inglesa, sobre todo de la literatura latinoamericana. William Saroyan, que era un gran cuentista. Mañana volverás a tu Señor, a la alegría de tu Señor, a tu Señor, a la ira de tu Señor, a tu Señor,
a la merced de tu Señor, a tu Señor. Escribe. Escribe tu ilusión, tu paso en las referencias y las ventanas. No eres la primavera que viene cada primavera. Entra y escribe. Escribe las palabras del mar y de la tierra. Escribe el entusiasmo y el cansancio, la perdiz y la piedra, la dulzura y la fuerza. Escribe el actor y el mártir, la cama y la conciencia. Entrégate a tu mano. Deja que tu mano se derrame sobre las fuentes. Mueres, hombre. Escribe, escribe. Tu disgusto en la nieve, tu ira en el cobre, tu afecto en el sol. Escribe tu amor en todos los ojos. Que la sería sea una palabra en la sombra, el abrigo una palabra en la escarcha, la brisa una palabra en el calor y una palabra que sean la distancia y el encuentro, la boca y el río. Que los hombres después de ti duerman con la palabra. Que las mujeres después de ti duerman con la palabra y que la palabra sea tú después de ti. Muchísimas gracias. Que nadie lo fabricara con antelación. Sí. Hola Esmeralda. Sácame bien. Me acabo de dar la mojada de mi vida, pero bueno, todo sea por conocer a Rosa Montero y a Benito Taibo. Está lloviendo muchísimo, pero aún así llegué, estoy aquí puntual. Espero esta vez sí sentarme en los primeros asientos, porque ayer estuve en los últimos y quisiera estar un poco más cerca hoy. Y pues nada, no sé cómo estaré yo documentando todo esto, va a ser un desastre, pero es lo que hay. Me he secado con el uniforme del trabajo, suerte que mañana estoy libre, porque si no, pero bueno, me voy a secar un poco más y voy a entrar. Aunque sea parado, sentado en el suelo, tú no sabes que lo has escuchado, así como
De una lengua común, el español, como un signo propio de escritura y libertad creadora. Sergio Ramírez de Nicaragua, Rosa Montero de España y Benito Taibo de México conversan con Berna González Harapuk de España. Muchas gracias. Bien, me animo pero con total desconcierto. Estaba viendo la mesa de antes, me siento muy identificada con Alma. Eso de que tengo por aquí unas ideas maravillosas pero que se me escapan todo el rato, ¿no? No, pero es que además te estaba escuchando y es que yo había, pensando en este título tan sugerente, yo había pensado en el viaje de las palabras desde otro punto completamente distinto. No, en el viaje que siempre es la escritura, ¿no? Porque una novela es el viaje siempre es un viaje al otro, a lo otro y a los otros, ¿no? Realmente hacer una novela es viajar a esos personajes, salirte de ti. Leer una novela es viajar a los otros, ¿no? Decía Fernando Pessoa que la existencia de la literatura era la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y la vida, nuestra pequeña vida, no nos basta, por eso necesitamos efectivamente ese viaje a los otros y a lo otro que es leer y que es escribir. Entonces, en ese momento fundacional del mundo que se hace a través de las palabras, pues te quedas atado a esa lengua, sea la que sea. Yo no creo, a mí me parece maravilloso que mi lengua, ese momento fundacional haya sido la lengua española, porque qué pedazo de lengua, ¿no? O sea, quiero decir, es enorme, es maravillosa, porque somos más de 20 países hablándola de manera distinta, además, qué riqueza, es que eso me emociona. Recuerdo en la Semana Iberoamericana que dirigía Lucho Sepúlveda, ¿verdad, pobrecito, que se murió con el maldito COVID? En Gijón, pues recuerdo una cena que éramos 20 personas, éramos un montón de personas cenando y había como 20 países. Y dices, qué riqueza, aquí hablando todos con nuestra peculiaridad, con todas esas divergencias y entendiéndonos en este tronco común, ¿no? Que es absolutamente maravilloso. Y que además ayer mismo estábamos hablando de algo que sucede con Brasil y con Portugal. Y es que en Brasil y en Portugal sabéis que eso es una decisión política, desde luego. Yo creo que en Brasil y en Portugal se hacen traducciones distintas. En mis libros, por ejemplo, se hace una traducción del portugués en Portugal y en Brasil se hace una traducción al brasileiro. E incluso los libros portugueses se traducen al brasileño. De hecho, José Saramago exigió por contrato que no se le tradujera al brasileiro. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme, gracias a República Dominicana por la generosidad absoluta que tiene. Si infancia es destino, patria es lenguaje. Esa es una particular percepción. Somos, ¿lo repito o no? Venga. Sí, la posibilidad de la otredad a partir de la literatura es algo que solamente sucede en ese campo. El mirarte a través del espejo de la mirada del otro, el latir con ese corazón que no es tuyo, el besar con los labios que no tienes, oír con los oídos que te presta ese protagonista, es una experiencia única. Estoy convencido de que tenemos la enorme fortuna de vivir dentro de esta posibilidad. Creo que fue Salman Rushdie el que dijo que somos animales que sueñan. Y yo digo que somos animales que sueñan y que contamos nuestros sueños, y esta es la enorme posibilidad que nos brinda la palabra. Yo venía con otras cosas en la cabeza, tú también, querida Rosa. Como venía con otras cosas en la cabeza, las voy a contar. Adelante. Porque me pasé toda la tarde haciendo anotaciones, yo que no tengo ningún premio, quería por lo menos quedarme en la puerta de casa, en el recibidor de casa de mis padres, recibidor, una palabra muy castiza, muy española, que no usamos en México, pero que en casa se usaba, había un bando firmado en 1776, que lo sé de memoria porque lo veía todos los días al entrar. Los inquisidores apostólicos contra la herética pravedad. Y era la lista de los libros prohibidos en México, libros que habían navegado desde España hasta llegar a nuestros lados, hasta nuestra casa, hasta México,
Y yo veía la lista, papá la había puesto ahí con toda mala leche, para no olvidar, pues, ¿no? para recordar que esos cabrones, otra palabra muy española, estaban absolutamente seguros de que las palabras son más fuertes y más poderosas que los cañones. Y había un libro en particular que a mí me llamaba muchísimo la atención, que estaba absolutamente prohibido por los inquisidores apostólicos novohispanos, que era Defensa del Tego. Y no decía más. Era un libro anónimo llamado Defensa del Tego. Durante años busqué Defensa del Tego, incluso estuve en el archivo de Indias buscando Defensa del Tego, sin lograrlo, hasta que una amiga de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Departamento de Filológicas, logró conseguir un texto y me lo mandó. Y es un cuadernillo de 16 hojas hablando sobre la importancia de las flatulencias. Traje el diccionario de mexicanismos que venimos cargando desde México. Yo quería regalárselo a Sergio, pero otra vez una castiza palabra. No te haré esa cabronada porque pesa 2,5 kilos. Bueno, ahora te lo doy, para que empieces a reconstruir tu biblioteca. Escribir fácil es lo más difícil del mundo. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos de ello es Gabriel García Márquez, que no anda con artilugios, que no se va por las ramas, que no utiliza metáforas innecesarias, que es simple y llano aparentemente. Pero para ser simple y llano necesitas conocer todas las palabras que no utilizas. A mí me da mucha tentación siempre. Tengo a Santa María Moliner ahí junto a mi cama, por lo que se pueda ofrecer. Pero muchas veces justamente no uso esas palabras porque lo que hago es complicarle la vida a mis posibles lectores, que son gente joven generalmente. Yo vengo de un mundo donde los jóvenes son los que están en contacto conmigo. Pero sí, Santa María Moliner, iba a decir el Santo Diccionario de la Real Academia Española, pero no es así. Sí, me parece muy sensato lo que estabas diciendo, no en el sentido de que haya que ser simple, sino que creo que tirar mucho de diccionarios interrumpe la fluidez de tu propio relato, ¿no? Es decir, que yo creo que en primer lugar está lo que fluye, pero claro, luego tienes, y con la edad cada vez más, se te van olvidando, de repente llega una palabra que tienes una duda, o que entonces pues sí, tengo los dos. El María Moliner, que por cierto en las nuevas ediciones se ha encargado la ordenación que hizo María Moliner original, que era mucho más intrincada pero mucho más bonita, y el diccionario de la Real Academia, fundamentalmente, ¿no? Pero me parece que la gente que escribe demasiado atada a los diccionarios, creo que se nota y en un sentido malo, ¿no? Creo que lo primero es buscar los límites de todo. Lo que pasa es que no hay que escribir a toda velocidad, o sea, tú buscas en los recovecos de tu cabeza la palabra que tiene que ser exacta, ¿no? Es decir, hay que buscar la palabra más exacta, más bella. ¿Qué es la mejor para mí? La mejor frase, decía Anatole France, ¿cuál es la frase más bella? Decía, la más corta. Y está muy bien dicho, creo yo, la más corta, pero al mismo tiempo la más exacta, al mismo tiempo la más original, al mismo tiempo la más elocuente, al mismo tiempo la más amplia, al mismo tiempo la más profunda. Y si consigues todo eso en lo más corto, eso es lo mejor. Decía John Steinbeck, redundante en lo que tú has dicho, lo mejor es siempre lo más simple. Lo que pasa es que para ser simple hace falta pensar mucho, ¿no? Pero el viaje de las palabras, pues que estamos aquí todos por ese viaje de las palabras justamente, ¿no? Por eso que os decía antes de que la vida no nos basta y que necesitamos hacer ese esfuerzo y esa curiosidad que nos proyecta al otro, ¿no? Y que conseguimos, están hechos estudios, además, había un estudio muy importante que se hizo en Italia ahora como 10 años sobre la lectura y demostraba, pasando test y tal, que la gente que lee novela puntúa mucho más alto en la empatía, de hecho, ¿no? Entonces esa maravilla, es esa trenza, el viaje de las palabras es esa trenza
que vamos formando los lectores con los escritores que a la vez somos lectores y que nos permite una continuidad en la vida, realmente nos permite la supervivencia como seres humanos, nos permite no sentirnos solos, nos permite ese milagro, ¿no?, de leer un libro que ha estado escrito hace 200 años y entenderlo, y sentirlo y emocionarnos con él, o que ha estado escrito por alguien que vive en las antípodas en este momento y que también, a pesar de esa distancia, nos sentimos cerca. Siempre digo que leer es un acto tan tremendamente íntimo, que es más íntimo que hacer el amor, porque es meternos en la cabeza y el corazón de otra persona, ¿no?, de alguna forma. Y tenía un relato, ¿no?, en ese viaje que hacen las palabras y que nos permiten esa continuidad y ser mucho más grandes de los que somos, ¿no? Tenía el relato, por ejemplo, de John Kling, que no sé si sabéis la historia de John Kling, que fue en la Gran Peste, ¿no?, la Gran Peste de 1348. Entonces, esta peste, que es la más grande, que era la peste bubónica, que era una muerte atroz, una muerte hemorrágica, terrorífica, bueno, vino con una rata en un barco desde Asia. De Asia no se tienen datos, pero sí se tienen datos de Europa. En un año se murieron entre 1/3 y 2/3 de la población europea. En París se murió la mitad de la población en un año, ¿no? En Venecia se murieron 2/3, en fin, una cosa terrorífica, ¿no? Y parecía que era el fin del mundo, ¿no? Y había un convento de monjes en un pueblecito pequeñísimo en Irlanda, ¿no? Fijaos cómo sería esta bestialidad, que Europa no se recuperó hasta siglo y medio después. Entonces, los pueblos quedaron abandonados, los animales se asalvajaron, ¿no?, los prados se volvieron matorrales y tal, ¿no? Y entonces en este pueblecito, en ese fin del mundo, pues estaba este hombre que era John Kling, que era uno de los monjes, y que entonces empezó a notar en un pergamino pues cómo iban enfermando, iban muriendo la gente alrededor, los monjes compañeros y la gente del pueblo, y entonces iba notando y se murieron todos en estas atroces agonías de la peste bubónica. Y ya cuando ya solo quedaba él, dejó un espacio en blanco en el pergamino y dijo: dejo espacio en blanco para que si algún hijo de Adán sobrevive a esta pestilencia pueda seguir. Imaginaos, esto sí que es un viaje por encima de la muerte, por encima del apocalipsis. Imaginaos qué esperanza hay que tener en ese acuerdo de entendimiento, en ese acuerdo de ese viaje al otro, para, en el borde de la oscuridad, en el borde del apocalipsis, dejar espacio en blanco en el pergamino para ver si los hijos de Adán siguen viviendo, ¿no? Y efectivamente seguimos viviendo, y tiempo después, en ese espacio, otra mano anotó que el pobre John Kling había muerto solo, sin que nadie pudiera acompañar su agonía, y que la vida seguía. Y gracias a ese esfuerzo que hizo este hombre, hoy es el testimonio más importante por el que sabemos más de la Gran Peste de 1348. Tenemos esa mano, ese viaje enorme en el tiempo, en el espacio, esa mano agarrando a John Kling. Entonces la escritura tiene esa gran trenza, tiene esa magia y ese poder. Las traducciones, es decir, creo que hay unas cuantas quejas en América Latina. Y quiero preguntar tu opinión, porque toda la literatura extranjera, digamos no española, la leéis traducido por españoles, ¿no? ¿Necesitamos traductores a Chile, a México, a Colombia, a Nicaragua, o cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos solucionar? A un español neutro, de alguna manera neutro. ¿Existe un español neutro? Yo creo que sí, perdón, pero no sé si ustedes sepan quién es Chester Himes, uno de los grandes autores de novela negra estadounidense, que era de Detroit, era afroamericano, y de repente yo abro Un ciego con una pistola, que es una de sus grandes novelas, y veo como dos detectives negros de una barriada de Detroit le dice uno al otro: ¿qué? ¿Vamos al chiringuito? Y yo digo: imposible. Traductor traidor. Eso es una... Yo le hubiera dicho: vamos a un bar. No hay chiringuitos en Detroit. Pero ahí pierdes, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, Benito. A ver, pero está dedicado solamente para los... Claro, pero ese es el problema. El neutro pierde el matiz que el otro está escribiendo. Sin duda, pero también pierde los otros 400 millones de hablantes del español que no son por ejemplo, para México, hay que traducirlo a México, sí. ¿Cómo lo dirías en México?
Es que no creo que sea, que no creo que las traducciones de cosas absolutamente cantina puede ser, pero cosas tan locales tengan que ser traducidas a los... Oye, vámonos a la pulpería. No, tampoco no hay pulperías en Detroit. O sea, yo creo que hay que respetar el entorno. Creo que la edición española afectó solamente en los españoles. Ya, pero a mí no me parece mal, en el sentido, te vuelvo a repetir... No, espera, para un momentito. No me parece mal en el sentido de que creo que hay que intentar efectivamente acercar, o sea, si está hablando el autor en un idioma que está en el slang, hay que intentar pasarlo al slang. El problema es que haya una hiperabundancia de traducciones hechas en España. Ese es el problema. Porque si no hay una media y unas son chilenas y otras son... Y los españoles leemos algunos de los autores en la traducción chilena y eso, pues entonces no pasa nada. Eso no pasa nada. Y es mucho más fiel a la obra, creo yo. Sí, cierto. Sigo creyendo que hay un montón de lectores mexicanos que no saben que es un chiringuito. Y entonces... Pero cuando nosotros leemos a los autores mexicanos, pues no sabemos cuáles son muchas de las palabras y las entendemos por aproximación. Y vosotros a nosotros también. Pero si yo puedo leer novelas policíacas que las leo traducidas por un chileno, pues, o por un mexicano, ¿entiendes? Lo que te quiero decir, que lo que está mal, yo creo, es la superabundancia de traducciones españolas de España. Hemos abierto un tema polémico. A ver, Sergio. Absolutamente, me siento... Yo llevo no toda la vida, llevo 40 años viajando muchísimo a Latinoamérica, un lujo para mí. Y me siento absolutamente más que comprendida, más que querida, siento que tengo una deuda inmensa con este continente. Sí, yo sí me siento muy bien por los lectores de peninsulares en España, no creo que no siento que tenga ningún problema de comprensión o de rechazo, decir, no lo entiendo porque es nicaragüense, no siento eso. Yo he sido traducido al inglés y al español. Estoy hablando en serio. Uno de mis libros fue traducido al español de España. Sí, querida. Excepto Chiringuito, dejé que pasara el todo. ¿Qué libro? Persona Normal. Fue traducido, o sea, hicimos una... ¿Qué editorial era? No voy a hacer eso, porque están aquí mis editores. Pero se hizo una... ¿Qué tal fue la experiencia? Tengo la enorme ventaja que soy bilingüe. Mis padres son asturianos. Entonces... Y sé que ese poco es un bombillo. Me explico, o sea, pero sí fue curioso. Entonces tienes que saber lo que son chiringuitos. Perdona. No, pero si me queda... De aquí nos vamos a ir a un chiringuito. Pero no hay chiringuito, chingado. Bueno, la actividad de Benito Taibo ha sido movida a las 4 de la tarde, así que tengo tiempo para ver libros y leer sinopsis, que me encanta.
y no sé, tal vez compre algún libro, vamos a ver. La Feria del Libro de Guadalajara, gracias a Claudia Neira de Centroamérica, cuenta dos grandes amigas y además grandes lectoras a las cuales de verdad agradezco inmensamente el estar esta tarde con nosotros. Y gracias a todos ustedes, gracias a Cuesta Libros, me encantó la librería, me parece una joya, y gracias a todas ustedes, sobre todo a todas, y algún todos también, a todos. Sin duda, el cigarro fue un compañero de... Sí, el cigarro fue un compañero, un aliado, un cómplice. Yo hasta dejé de fumar. Dejé de fumar, excepto en las presentaciones de libros. Fíjate, rápidamente estoy organizándome por ahí. Dejé de fumar hace... voy de nuevo para atrás. Dejé de beber hace 30 años, estuve en el infierno, volví, descubrí que estaba en el infierno, que todos estamos habitados por monstruos y esos monstruos están ahí presentes de muchas maneras. Pero el cigarro siempre fue el único. Cuando preguntan ¿qué rituales tienen los escritores? Yo solo tenía un ritual, que era sentarme frente a la máquina, ponerme un café y encender un cigarrillo. Pues todo el tiempo la poesía me habitaba, estaba en casa. Y no solo la poesía, sino los poetas. Ángel González, Luis Ríos, eran mis tíos, no había otra forma de llamarlos, y yo los admiraba profundamente. Y como a los 15 años dije, voy a escribir, y papá dijo, claro, o sea, ¿verdad? Si hubiera dicho quiero ser ginecólogo, yo creo que me hubieran mandado al carajo, pero cuando dije quiero escribir, a él me pareció absolutamente natural. Le dije, pero quiero escribir poesía. Y fíjate cómo funciona la cabeza de los adolescentes de 15 años. Quiero escribir poesía porque quiero ser escritor, pero no quiero estar... Hay demasiados taigos en el territorio de la narrativa. Entonces, así me separo de ustedes, quedo mucho mejor yo que ustedes, y la poesía es más fácil. Ese fue el pensamiento de 15 años. Un lápiz muy grande, que de un lado tenga mucha punta, y que del otro lado tenga una goma inmensa. Escribir mucho, borrar mucho. Escribir mucho, borrar mucho. Y le hice caso. A los 16 años entré al taller de poesía de Carlos Illescas, gran poeta guatemalteco, al cual todavía le agradezco enormemente. En aquel entonces los talleres de poesía no son como son ahora. Era lo más parecido a entrar a la jaula de los leones en el Coliseo Romano. Y además, mi grupo de poetas que me tocaron dentro del taller, todos eran mayores que yo. La primera vez que leí un poema en ese taller, fui masacrado de una manera, lo que no te mata te hace más fuerte. Salí de ahí, empecé a trabajar en el poema y en la poesía, y descubrí que necesitas esa otra voz que te lea y que te diga, ¿sabes qué? Estás completamente equivocado. Eres un pinche cursi de mierda, no puedes. Perdón, pero esas son las cosas suaves que me dijeron. No voy a repetir las barbaridades en aquel momento me dijeron. Y eso me sirvió enormemente. Entonces, bueno, no solo es un arte difícil, sino que además, si te das cuenta, que es un libro que contiene más de 30 años, y es un libro pequeño. En cambio, de los últimos 15 años de narrativa, no, 13 años de narrativa, tengo una clase de libros, pues, ¿no? No sé si sirve todo esto que estoy diciendo. Sí, sirve para ligar. El que no sepa eso, ya puede empezar a aplicarlo en su vida a partir de este instante. El tema es que el poema que leí no era mío, era de Jaime Sabines, que yo había copiado y que se me había olvidado que estaba entre todos esos textos. Cuando empecé a leerlo dije, coño, qué buen poeta eres. La moraleja es, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y esto es una constante. La poesía
poesía me ha acompañado siempre. Rafael Alberti resuena en este oído todo el tiempo, Miguel Hernández resuena en este oído todo el tiempo, la generación del 27 me cubre, me tapa, me acuna, me acaricia. Los contemporáneos, Nandino y compañía, son mis amigos desde que soy niño. Los estridentistas de los años 20 eran estos locos maravillosos que miraban al mundo y miraban la tecnología como, fíjate qué chistoso, el movimiento estridentista de 1923 en México, y todavía aprovechen que tengo 2 minutos de memoria, tiene un bellísimo manifiesto en el cual se habla de la ciencia y la técnica al servicio de la creación de comunidades, de la creación de equidad y de igualdad. Ellos veían a la tecnología como esa posibilidad de equiparación social. Y hablaban de Chaplin, hablaban muy mal de Alfonso XIII de España, porque yo hablo de todos los reyes que se me ponen enfrente, y terminaban diciendo viva el mole de guajolote. Ese es el gran manifiesto estridentista. La poesía me ha salvado la vida tantas veces. Los poemas llegan y se quedan contigo y tienes la sensación de que algo está bien. Pues lo digo de una manera mucho más resumida y corta. Giuseppe Ungaretti, el gran poeta italiano, lo dice en una línea. Me parece un poema espectacular que dice: me ilumino de inmenso. La poesía nos ilumina de inmensos. La poesía hace que el mundo tenga significados, significantes, destino, lógica. Luis Ríos, también otro gran poeta, que además ese era mi tío de muchas maneras, decía: no podemos vivir como si la belleza no existiera. También la poesía está llena de pesadillas, pero sin duda hay en ella belleza, incluso si contiene pesadillas. Pienso en William Blake, por ejemplo, o pienso en los poetas malditos, ¿no? Y pienso en algunos poetas malditos que no voy a mencionar. La poesía está ahí como eso, como compañera, cómplice. Y yo tenía la absoluta necesidad de contarle a todos esos jóvenes que tan generosamente se han acercado a mí, que me han visto como un amigo, que me han visto como un cómplice, a pesar de ser un viejito que se pega en la cabeza entrando al baño. Porque dentro de mí está el chico de 17 años que piensa lo que ellos piensan, que siente lo que ellos sienten, que besa con los labios que ellos tienen. Y entonces, bueno, seguimos siendo de alguna manera los mismos y creyendo en lo que creíamos y pensando lo que pensábamos. Si yo pudiera repetirme, tal vez haría lo mismo. Beber la misma cantidad de ron, fumar los cigarrillos que fumo, nunca dormir antes de la madrugada. Amar a las mismas mujeres que tuve y me tuvieron, probar las mismas cosas, repetir los países, no usar reloj, ni traje, ni corbata. Me haría también de los mismos amigos, compraría flores, me tiraría del techo de la casa hacia el agua, diría te amo, estaré para siempre, leería los mismos libros y cantaría seguro las canciones que canto. Si me pudiera repetir, tal vez, por lo menos un rato. Esta es una declaración de principios, de muchas maneras. Si no hubiera bebido todo ese ron que bebí, si no hubiera fumado todos esos cigarrillos que fumé, hay una parte ahí medio críptica que no es una metáfora, me tiraría del techo de la casa hacia el agua. Mis padres tenían una casa en Cuernavaca. La madre es de La Habana. Y tiene un epígrafe de Juan Gelman que dice: de todos modos yo soy otro. Me quedaría ciego de tanto ver la mar, las olas quemarían mis pupilas y la corriente anidaría seguro en las cuencas de mis ojos vacíos. Me quedaría sordo de tanto oír la mar, cuando hace el amor con los peñascos o en el silencio de sus aguas lejanas. Me quedaría mudo de tanto hablarle a mar, de tanto preguntarle por mis gentes, de tanto andar buscando un naufragio seguro. Me quedaría muerto de tanto amar, y mi memoria regresaría nadando para contar a todos de
como mar es una dura compañera. El mar también es otra constante en mi vida. Todos los veranos durante más de tantos años de mi vida, pasamos todos los veranos en una playa al sur de México, en donde hacíamos dos cosas simultáneamente: emborracharnos sin igual destreza, meternos a nadar en una playa en la que veías pasar a los tiburones por las olas. Nunca nos hicieron nada, y por las mañanas hacíamos alfabetización en el pueblo cercano. Se llama maldición. Si yo te olvido, que se vaya contigo mi memoria, que las noches se pueblen de insomnios y lagartos, que mis manos se queden congeladas, que un terremoto me lo quite todo. Si yo te olvido, que todos los días se conviertan en lunes, que no haya luz, ni asombro, ni esperanza. Si yo te olvido, olvidaré también mi nombre, el color de mi pelo, al leer y escribir, respirar. Si yo te olvido, que no pueda amanecer más nunca, que el agua se enturbie, que la vista se nuble, que el corazón se pare y vuelva a caminar solo para advertirme que no debo olvidarte. Comentarle, hablarle fuerte, para conjurar de una vez a todos los demonios. Se trata de quitar muleta al equilibrio, construir tomados de la mano, ser para siempre, con la confianza puesta en eso que se ve, con la mano como visera ante los ojos, mucho más allá de la apariencia. Se trata de abrir mi corazón al trecho para ofrecértelo como en un bien montado sacrificio azteca, y que solo pueda latir puesto en tus manos. Se trata de ofrecer mi muy rencante aliento y que solo siga los instintos que dicte tu compás. Se trata de poner a tus pies mi alma para hacerla inmortal, para quitarle fecha de caducidad. Se trata de ser dos, ser uno mismo, ser a costa de todo y pese a todo. Se trata simplemente de llevar el amor hasta sus últimas y bellas consecuencias. ¿Cantar? Necesitamos hacer un esfuerzo enorme para que la literatura nos salve. Yo estoy convencido, fíjate lo que voy a decir, que en la literatura se encuentran las armas y las herramientas para combatir desde la ficción a los monstruos de la realidad. Los monstruos de la realidad aparentemente son poderosos y omnipotentes, pero en la literatura encontramos esas formas y fórmulas para resistir a los monstruos, para conjurarlos a los demonios, para quitarlos de en medio y que vuelvan a los lugares a los que pertenecen. Leer y resistir de tantas maneras distintas. Hoy México es un país sumido en muchas desesperaciones que tienen que ver con la violencia, con la estupidez, con la estulticia. Ya no hablo de Nicaragua, porque ya el tema de Nicaragua ya sobrepasó todos los límites posibles. Si hoy volviera a tener ese Volkswagen y a esos dos amigos y supiera cómo iba a acabar, no hubiera llegado ni siquiera a Guatemala. Literatura es literatura. Todos los sellos que se le pongan alrededor no da exactamente lo mismo. Literatura es eso que llega y te pone una tabla de salvavidas en tu estómago y te hace flotar a la superficie. Literatura es eso que te hace respirar. Literatura es eso que te permite ejercer uno de los dones más preciados que tenemos, que significa otredad. Y la otredad es mirarte a ti mismo a través del reflejo de la mirada del otro. Abrir el libro, besar con esos labios, sentir con esa piel, mirar con esos ojos, escuchar con esos oídos, sin dejar de tener tus ojos, tus besos y tus oídos. Yo estoy convencido que en la literatura, y en la literatura juvenil, y no me gusta ponerle la etiqueta, se encuentran, insisto, las armas para defenderse de la triste y jodida y negra realidad. Pero también se encuentran los caminos hacia ti mismo, los mejores caminos hacia ti mismo.
El libro es un constructor de aldeas, pueblos, ciudades, países, universos, y sobre todo es un constructor de personalidad. Conforme vas leyendo, vas descubriendo tu propia identidad, tu personalidad, y en el momento en que los jóvenes, por eso la literatura juvenil es tan importante, van descubriendo todo eso de sí mismos que no sabían que sabían. Fíjate, parece una suerte de broma. Todo eso que de nosotros mismos que no sabíamos que sabíamos, vas poniéndote encima todas esas capas de piel que te hacen falta para resistir los rasguños de nuestros tiempos. Sensación de que de alguna manera algo hice bien. No sé qué fue lo que hice bien, pero miro a los ojos de los que están del otro lado y me descubro a mí mismo. Estoy rodeado de amigos y de cómplices. No son mis clientes, ¿me explico? Son mis amigos. Y entonces me doy cuenta de la cantidad de amigos que voy teniendo en el mundo y que son mucho más jóvenes que yo. Soy una suerte de vampiro que se alimenta de las almas de los chicos, de los jóvenes, y no saben, me llevo eso, me llevo sonrisas cómplices, miradas cómplices, la absoluta certeza de que leer es un acto de resistencia en estos tiempos y de que juntos estamos. Los libros no cambian el mundo, pero los libros cambian a los jóvenes que cambian el mundo. Así que por interpósita persona, los libros sí cambian. ¿Para dónde vamos ahora? A Innotel, para ver a Rosa. A Rosa Montero una vez más porque la promoción de nuevo. Necesito que me firme El amor de mi vida y La ridícula idea de no volver a verte. Perdón, yo te sombrilla en la mano. Toma, ven. No, espérate, yo te la doy ya cuando salgamos. Bueno, estamos en la fila para la charla de nuevo con Rosa Montero. Aquí tengo mis libros y bueno, llegamos un poco temprano, así que estoy feliz por eso. Tengo que esperar. Bueno, primero que ayer no lo hice, quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha traído aquí, a Centroamérica Cuenta, a Sergio, a Claudia y a todos vosotros que estáis aquí en este día hiper lluvioso y a este panel maravilloso, o sea que muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí. Y luego el cuerpo, bueno, es un tema que me chifla, francamente me parece maravilloso. Hay una de las grandes dolores del ser humano, una de las grandes heridas del ser humano es la confrontación ancestral entre el cuerpo y el yo, ¿no? Entre la conciencia del yo, eso que llamamos yo, o que otros llaman alma, o espíritu, o lo que sea, ¿verdad? Y que le damos tanta importancia porque nos parece que importantes nos parecemos a nosotros mismos, cuánto nos queremos, cuánto nos preocupamos por nosotros, por ese yo, ¿no? Entre ese yo y el cuerpo, que claro, no hemos escogido el cuerpo en el que vivimos y además pues es un cuerpo que está lleno de exigencias, que está lleno de hambre, de cansancio, es un cuerpo que nos enferma y que nos mata, ¿no? Entonces este conflicto, que es uno de los conflictos más profundos y más antiguos de la humanidad, pues las sociedades han intentado solventarlo de maneras extremas, ¿no? La sociedad cristiana, ¿no? Nuestra cultura católica cristiana pues ha sido castigando el cuerpo con ayunos, con cilicios. Hay otras culturas orientales como la tántrica que hace lo contrario, intenta
cegar el yo, digamos, esa conciencia del yo y potenciar el cuerpo, pero vamos, el conflicto es este. De hecho, yo tengo la teoría de que nos tatuamos, yo tengo bastantes tatuajes y es un subidón. Los que tenéis tatuajes sabéis que te haces un tatuaje y te entra una emoción impresionante, ¿no? Y yo tengo la teoría de que es por eso, ¿no? Esa especie de exaltación que te entra cuando te haces un tatuaje es que, claro, vives esa congoja de decir estoy atrapada en este cuerpo que no he escogido, que además me enferma y que además me mata, pero ahora tú, maldito cuerpo, te vas a morir con esta salamandra que te he tatuado yo. Esa es una sensación de omnipotencia momentánea tremenda, ¿no? Y por eso de ahí las ganas de seguir tatuándote, ¿no? Porque hay que controlarlas, ¿eh? Esas hay que controlarlas un poco. Porque hay un libro maravilloso, me encanta la ciencia, me encanta la neurociencia. Hay un libro maravilloso de un neurocientífico que os recomiendo que se llama David Eagleman y que tiene un libro que se llama Incógnito, que es formidable, ¿no? Y que habla también de esa relación entre el yo y el cuerpo. Y este yo, entre el yo, la conciencia del yo y el resto, no solo del cuerpo, sino el resto del material neurológico, digamos, ¿no? Que mueve el cuerpo y que mueve nuestras vidas. Repito, este yo que nos parece tan increíblemente importante, en realidad, Eagleman dice que ocupa con respecto a el resto de actividades neurológicas que no controla el yo, este yo es como un polizonte en un transatlántico. O sea que somos una mierdecilla en comparación con todo el movimiento del cuerpo autónomo. Hasta el punto de que se han estudiado, se han hecho estudios que yo ahora muevo esta mano, vale, pues mi cuerpo de alguna manera ha ordenado mover esta mano unos microsegundos antes de que mi conciencia del yo decida el movimiento. Mareante, ¿eh? Mareante. Bueno, basándolo todo esto, pasándolo a la escritura, diré además que para mí la escritura creativa consiste precisamente en acabar con el control del yo, en cegar al yo, en matar al yo. Decía Julio Ramón Ribeiro, estupendo escritor peruano que ya ha muerto, que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte metafórica, es una muerte del yo. Es que te tienes que borrar ese control, que cuesta mucho, porque nos cuesta perder el control, ¿no? Borrar ese yo controlador y convertirte en un medium, en un cuerpo libre que se deja atravesar por la historia, que sale del inconsciente, ¿no? Entonces, realmente en la literatura hay que matar al yo, ¿no? Ya, creo que han expuesto muchas cosas, creo que se ha hablado de muchas situaciones. Me gustaría justamente retomar lo que decía Rosa sobre esta aparente dicotomía que tenemos entre el yo, el alma o la conciencia y el cuerpo, ¿no? Porque es una suposición teórica, ¿no? Que viene de Platón y después con Descartes. Pero somos nuestro cuerpo, ¿no? El alma es corpórea, la vida es física, decía José Watanabe. Y en ese aspecto me gustaría apuntar que las formas en que nosotros nombramos el cuerpo a través de lenguajes, también la forma en que determinamos cómo vemos el mundo, ¿no? Y cómo vemos este cuerpo, esta presencia física. David Le Breton, un antropólogo, en un libro que explora justamente estos encuentros entre el lenguaje y la forma en que nombramos las partes del cuerpo, describía a una tribu de una pequeña isla de Oceanía, que son los canacos. Ellos tenían una forma de nombrar el cuerpo en relación a la vegetación. Entonces, la forma en que ellos nombraban la piel era la misma forma en que nombraban la corteza de los árboles, por ejemplo. La forma en que ellos nombraban la osamenta era la misma forma en que ellos nombraban la médula, la pulpa central de los troncos, ¿no? Y en este aspecto, su relación con el mundo, su relación con el universo, era una extensión de la vegetación de la tierra, ¿no? El cuerpo pasaba era una metamorfosis de esta vida, ¿no? De esta vida vegetal. Y por supuesto que su sentido de la muerte y su sentido de la vida era más bien percibido como un continuo, ¿no?
no como la cesación o la ruptura de este yo a lo que tanto estamos acostumbrados a pensar, no como la pérdida de esta alma que nos gusta pensar que tenemos o que nos han enseñado que tenemos, ¿no? Algo que se ganó con la concepción médica de nombrar el cuerpo o la concepción anatómica, atomizada de nombrar el cuerpo, es una forma de individuación, ¿vale? Individualización. Ganamos en ser uno frente a los otros, pero perdimos ese sentido de continuidad ante la muerte, ¿no? Y ante nuestra comunidad y ante nuestra tribu. Y quizá es en esa grieta, en esa distancia entre los otros y el yo, que es en donde entra la literatura, que finalmente toda la literatura, me imagino yo, o la forma en que yo concibo, inicia con un interrogante, ¿no? Y busca darle sentido a nuestro lugar en el mundo. Yo escribo para intentar perderle el miedo a la muerte, no ya para sobrevivir, porque yo creo que no se sobrevive. Es decir, ni creo, vamos, yo creo que la gente que piensa que puede llegar a la posteridad, los escritores que piensan que pueden pasar a la posteridad, que por cierto, no quiero ser mala con esta observación, pero creo que les pasa más a los escritores varones que a las mujeres. Pero creo que los escritores que piensan que pueden pasar a la posteridad no se dan cuenta que pasar a la posteridad es algo tan difícil como ganarte la lotería, ¿no? Debe ser un porcentaje semejante. Así que yo desde luego no escribo para alcanzar ninguna posteridad ni para que me lean después. Escribo primero porque en el mismo momento en que estoy escribiendo soy eterna. Porque te sales de ti mismo, ¿no? Escribir es lo más parecido que he encontrado a la pasión amorosa, ¿no? Es una enajenación maravillosa en la cual pues, realmente estás tan ocupado cuando estás en los primeros momentos de la pasión amorosa, en esos 2 o 3 primeros meses en donde es la pasión eterna, menos mal que dura eso solo 3 meses o así, porque si no, no habría quien viviera, ¿no? En esa... Bueno, pues en esos meses te estás lavando los dientes y estás viendo al amado o la amada ahí delante, ¿no? Y cuando estás con una novela, pues también estás tan fuera de ti, tan enajenado por esa novela, que estás todo el rato ocupado por la novela. Y claro, cuando estás tan fuera de ti, estás fuera de tu muerte que te espera enroscada en tu barriga. Tienes que sentir, me ha encantado lo que has dicho, que además es por donde voy. Yo también intento para mí, simplemente encontrar ese nexo con los demás, ¿no? Y tengo cada vez la sensación, ¿no? de que somos un cardumen de peces la humanidad, ¿no? Y que hay un susurro común precisamente, ¿no? Lo que has dicho de que cuando pierdes esa continuidad con los demás, entonces ¿qué aparece? El terror a la muerte, la individualidad y el terror a la muerte, claro. Y yo justamente escribo para intentar perder ese terror a la muerte. Yo he tenido ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años, o sea que siempre he tenido mucho terror a la muerte. Y he sido muy consciente, muy obsesionada por la idea de la muerte. Entonces escribo para perderle el miedo a la muerte y mientras escribo además soy eterna. Y no me pasa solo a mí, recuerdo una entrevista que le hicieron, creo que nos pasa a todos, pero por ejemplo una entrevista que hizo Vargas Llosa cuando ganó el Nobel, y me hizo mucha gracia porque el titular decía eso: mientras escribo soy eterno. Y es que es verdad. Yo disiento un poco porque hay animales que tienen conciencia de la muerte y ritos. Por ejemplo, los elefantes saben perfectamente, tienen ritos de duelo complejísimos. Acabo de hablar además con una etóloga estupenda española que se dedica a eso. Sí, claro, y otros animales. Entonces, saben muy bien que se les muere la gente querida y lo sufren muchísimo durante tiempos larguísimos con ritos complejísimos. O sea que no somos los únicos, ni mucho menos. Hay una continuidad animal, ¿no? Que claro, de una ameba tenemos una diferencia enorme, pero de otros animales más superiores estamos mucho más cerca. Yo defiendo la diferencia entre un ser humano y un animal, lo siento. Somos animales. Sí, claro, pero entre además los de otros ser animales somos animales racionales. Y tal y como está el mundo, reivindico mucho la racionalidad. Pero perdona, tú sabes que los primates hacen cuentas, por ejemplo, cuentas básicas. O sea, es que no hay esa diferenciación, hay una graduación. Ya te digo, de una ameba nos separa muchísimo. De un primate, de un gran simio, nos separa muy poco, poquísimo.
Hay una cosa que es bueno, nos estamos yendo a otra cosa, pero un manifiesto que se hizo en la Universidad de Cambridge de neurocientíficos y firmó también Stephen Hawking, no sé por qué, en el año 2015 o algo así, en donde se decía efectivamente que los animales, que además los animales superiores eran seres sintientes y con una complejidad neurológica y emocional pues absolutamente complejísima, por decirlo así. O sea que, en fin, esto es uno de mis temas que lo he estudiado mucho y de verdad te aseguro que hay mucha prueba científica de esa continuidad entre los animales que somos y los Rosa, por ejemplo, tú eres un ejemplo de que el ser humano es alguien capaz de comprender los derechos de los animales y de respetar a los animales y trabajar para tratar bien a los animales. Eso es propio de un ser humano, no de un animal. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con esto a decir que, por ejemplo, los animales no son conscientes del duelo? Lo que te quiero decir es que no hay un abismo, que hay una graduación. Claro que somos distintos, pero es que un buitre de un gusano también, ¿entiendes? O sea, quiero decir, hay una graduación. Bueno, eso por un lado. Luego me ha encantado lo que has dicho de que hay que intentar darle efectivamente, ¿no?, al dolor, ¿no?, y a la muerte y al dolor. Yo creo que escribo para darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, ¿no? Intentar convertir el horror de la vida y el horror de la muerte en algo menos terrible para que no nos destruya. Y eso es una frase preciosa que para mí la tengo como lema, que es de Braque, el pintor francés Georges Braque, que dice: el arte es una herida hecha luz. Qué belleza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las heridas de la vida, que son grandes y muchas, para que no nos destruyan, intentar convertirlas en luz, ¿no? Eso por otro lado. Y luego la muerte es un invento, pero no es un invento, porque la muerte ha existido, existe. Nuestra muerte, bueno, existe en el terror, porque cuando morimos se acabó. Pero la muerte de los otros existe claramente. La muerte y la desaparición de los otros es una existencia innegable. Es lo que mejor resume lo que significa escribir, ¿no? Y mantener la memoria y la complicidad con la propia vida, ¿no? La ridícula idea de no volver a verte es un libro que efectivamente... Pero no es un libro de duelo, porque ya lo empecé a hacer cuando habían pasado 2 años de la muerte de Pablo, de manera que ya había pasado la etapa primera del duelo más agudo, ¿no? Y entonces ya me podía acercar a hablar de la muerte de Pablo, pero no para hablar de mi duelo, sino para hablar del duelo de todos, o por lo menos eso es lo que yo sentía y lo que intenté, ¿no? Un libro yo no sé hacer libros inmediatos sobre no es mi relación con la literatura, sobre mi biografía o sobre las cosas que me pasan, no me sale hacer un libro inmediatamente. Cuando se murió Pablo, mis amigos que saben lo importante que es para mí la escritura me decían: escribe algo, pero yo no tengo esa relación con la literatura, lo tengo que dejar enfriar, ¿no? Lo que no quiere decir que no me gusten los libros inmediatos de duelo, que por ejemplo pues hay dos maravillosos, uno que es el de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que es un libro que por favor leedlo si no lo habéis leído, porque es sobre la muerte, el suicidio de su hijo y es extraordinario. Y luego el libro de Luis, que es otro libro de duelo extraordinario, absolutamente. Os recomiendo que leáis los dos, magníficos. Pero yo no tengo esa relación, así que cuando ya la empecé a escribir, pues ya era otra cosa. Pero hablando de duelos, os voy a contar, en vez de hablar de mis libros, os voy a contar la historia que os he dicho antes, porque es que es muy bonita. Hablando de eso, de cómo, sabéis que se ha estudiado, y me acabo de enterar de ella, se ha estudiado que la gente que no escribe, pero que es escribir para la gente que no escribe, escribir textos autobiográficos, pues proporciona sobre todo para gente mayor y tal, se han hecho estudios, se han hecho cosas así, proporciona una sensación de autovaloración y de serenidad y de completud, digamos, de la vida, ¿no? O sea, que se están haciendo talleres, por ejemplo, en Italia, se están haciendo trabajos de ese tipo, de ayudar a la gente a hacer sus autobiografías. Y al hilo de esto, que he escrito un artículo en El País que saldrá dentro de 2 semanas o una semana, me he enterado de un caso precioso de una mujer italiana que se llama Clelia Marchi, que era una campesina paupérrima que nació en 1912, imaginaos, y que se murió en 2006, ¿no?
en el Valle del Po, en una zona y en una época durísima, tuvo una vida durísima. Solo fue a la escuela 2 años y además de una manera intermitente, porque solo acudía a la escuela cuando hacía mal tiempo. Cuando hacía buen tiempo se tenía que ir a trabajar la tierra, o sea que era prácticamente analfabeta. Y tuvo una vida espeluznante, tuvo 8 hijos, 4 se le murieron, y en fin, terrorífico. Entonces, cuando cumplió 60 años, su marido, al que había conocido con 14 años y que llevaba toda la vida con su marido, claro, su marido fue atropellado y se murió. Entonces se quedó con 60 años sola. Sus otros hijos 4, los 4 que habían sobrevivido, pues ya se habían independizado, se iban por ahí. Por primera vez en su vida es que se quedó sola con 60 años. Y esta mujer, prácticamente analfabeta, ¿sabéis lo que hizo? Pues se fue a buscar la sábana de bodas de su cama matrimonial, que era, imaginaos, ese ajuar de bodas en esa campesina súper pobre, debía ser la pieza más rica y más valorada que tenía. La tenía guardada desde hacía 40 años en su armarito, me lo imagino, con naftalina para que no se la comieran las polillas y tal. Sacó la sábana de bodas, la extendió y empezó a escribir sobre la sábana de bodas la historia de su vida. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y escribió la historia de su vida como un memento para su marido. Puso una foto de su marido arriba en la sábana de bodas y la escribió en una caligrafía pequeñita. Y dicen los críticos que la han leído, la escribió en dialecto, dicen los críticos que naturalmente el lenguaje es naturalmente muy limitado porque era casi analfabeta, pero que el texto es profundo, inteligente y conmovedor, ¿no? Y cuando terminó de contar la historia de su vida, puso varios poemas también en la sábana. Y esto, el alcalde del pueblecito donde estaba vio la sábana, se quedó pasmado y llamó a un archivo que hay en la Toscana, en un pueblo de la Toscana, que es un archivo de textos autobiográficos. Y entonces, pues, en el archivo se quedaron pasmados y cogieron la sábana y la tienen allí está en el archivo. Y si googleáis Clelia Marchi, como suena, Clelia Marchi, podréis ver la foto de la sábana, que es maravillosa. Y es una obra de arte, además. Ahora imaginaos lo que podría haber hecho esta mujer tan bien dotada si hubiera tenido más oportunidades, ¿no? Bueno, pues quería contaros esta historia porque a mí me encantó y me enamoró. Y ya está, contada esta.